Yo soy Jorge, él es Esteban, somos de VFX Studios. Es un juego de palabras, no es V3FX, como dicen algunos españoles. ¿Alguno de vosotros sabe programar o hacéis programación o algo? ¿No? ¿Sí? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿Poco? No sé. Vale. El taller está pensado un poco para la gente que no sabe desde cero, ¿vale? Así que los que sepáis tener un poco de paciencia. Y va a haber una primera parte, un poco de teoría de conceptos básicos de Python y luego ya entraremos un poco más a ver scripts y dentro de Blender a cómo sería el trabajar con cosas de Python con Blender. Esa va a ser la primera parte del taller, va a ser eso. Y luego entrará Esteban y os mostrará. Nosotros tenemos una empresa que fabricamos add-ons para Blender comerciales y os enseñará un poco el manejo de nuestros add-ons y qué hacen nuestros add-ons y será un poco más o menos lo que está aquí plasmado, lo que se puede llegar a hacer pues con tiempo y años de trabajo. Bueno, pues voy a ir pasando diapositivas y ir explicando conceptos básicos. Mucha gente cuando empieza me pregunta si... Ahí va, se me ha ido. Me pregunta si debería aprender Python con Blender o si aprenden primero Python a secas o si hay alguna diferencia o si no. En realidad, yo ahí he puesto 50-50, pero en realidad yo le daría más importancia a aprender Python independientemente de que vayas a usar Blender o no, porque Blender usa una API que es básicamente una serie de herramientas que trae Blender, que están hechas en Python para que tú las utilices. Pero si tú no sabes Python, pues no vas a poder utilizar la API. Y la API básicamente es cuando tú eres programador, te da igual el lenguaje que utilices y te da igual lo que tengas que hacer. Tienes que una herramienta te dice en PHP, pues PHP. Miras la documentación, te vas a la web, ves la API, que básicamente son las herramientas con las que vas a trabajar. Tienes unos objetivos y tienes que ver cómo implementarlo con las herramientas que tienes. En este caso sería la API de Blender. Vale. Esto es básicamente un resumen de lo que vamos a estar viendo en este repaso breve de lo que es programar y todo eso, por si alguien no está familiarizado. Lenguaje natural y lenguajes de máquina. Vale. El lenguaje natural es lo que usamos los humanos para hablar entre nosotros y la inteligencia artificial ahora está de moda porque le puedes hablar en idioma natural y te entiende. Pero normalmente los ordenadores lo que hablan no es lenguaje natural, es en binarios que son ceros y unos. Es o apagado o encendido. Entonces existen tipos de lenguajes. Python es interpretado, quiere decir que nosotros le damos una serie de instrucciones en código humano, sabemos programar, entonces le decimos con lenguaje natural, sabiendo programar, claro, pero le decimos unas instrucciones que queremos que ejecute el ordenador. Ese ordenador solo va a entender ceros y unos, entonces cuando está ejecutando el programa lo está traduciendo simultáneamente, es como una traducción simultánea mientras lo va ejecutando, entonces ahí pierde rendimiento. Luego hay otros lenguajes como C o C++, que hay un proceso que se llama compilar. Os sonará que es compilar, básicamente escoges un código de humanos y lo conviertes en ceros y unos y tienes un binario. Ese binario ya está compilado, se compila una única vez al principio, pero luego ya cada vez que lo ejecutas ya no se vuelve a compilar y el ordenador ya son ceros y unos y ya no hay que hacer ningún tipo de conversión. Entonces, la ventaja de Python, que es multiplataforma, no tienes que compilar para Mac, para Windows, para Linux, para todo. Y C y C++, la ventaja es que tienes rendimiento, te despreocupas un poco del rendimiento porque ya te lo da el propio lenguaje, pero sí que tienes que hacer una compilación para Windows, una para Mac, otra para Linux y para todas las plataformas que existen. Y básicamente ese es el proceso de compilar y que Python es interpretado.
Por eso Python está en la mayoría de aplicaciones de 3D, de composición y de Nuke y todas. Houdini, en 3D Max no sé si está, pero en Maya y en todas está estandarizado Python porque es muy fácil de leer y aprender y programar. Luego esto es lo que sería la indentación. Lo he querido representar ahí con unos bloques, que básicamente es el sangrado y las sangrías. Es una característica de Python que te obliga a hacer código de calidad legible y estás obligado a tener una estructura con tabulaciones que en realidad son 4 espacios, aunque aquí son unas pastillas. Y así puedes leer fácilmente el código. Y luego hay otros idiomas como JavaScript o C que usan este tipo de llaves para indicar dónde empieza el bloque y dónde acaba el bloque, pero al final puede ser más caótico. Entonces aquí básicamente es con las sangrías, es lo que define, no hay que estar con llaves. Si se te pierde una llave, un punto y coma, y luego para encontrar el punto y coma que te está estropeando el código, pues aquí es mucho más fácil por eso, porque no tienes ese tipo de problemas. Vale, variables y constantes. Una variable o una constante, he puesto un paquete, que es básicamente hay que pensarlo como si fuera una caja donde tú vas a meter datos en esa caja. Los datos que tú metas en esa caja pueden ser de varios tipos, pero lo importante de las variables y las constantes es que las variables puedes tener algo en esa caja y en tiempo de ejecución puede haber otra cosa, puedes sacarla y meterla y en un momento había patatas, pero luego hay berberechos. Sí. Y las constantes, pues es lo mismo, pero siempre va a tener el mismo valor dentro. O sea, si tú metes una manzana, siempre va a haber esa manzana ahí, no puedes quitarla ni nada. ¿Vale? Es lo mismo, pero uno es dinámico y el otro es estático. Vale, los tipos, lo que sería la materia prima, lo que metemos en las cajas, pueden ser de tipo string, que es básicamente de texto, de tipo int, que es integer, que son números enteros, float, que son números decimales, booleanas, que son o true o false, o también ceros o 1, que en realidad es lo mismo, es estado o encendido o apagado. Es lo que le gusta a los ordenadores. Vale, las funciones las podemos ver como si fuera una máquina trituradora, por ejemplo, o cualquier máquina, tiene una entrada donde tú le metes una serie de datos y esos datos se procesan. Igual que si usáis Blender en un grupo de nodos de material o un Geometry Nodes, básicamente es eso. Tú tienes unas instrucciones agrupadas en una cosa que tiene una entrada. Esa entrada la procesa dentro y cuando ya es procesada la saca por la salida. Pues básicamente eso es una función. ¿Vale? Sirve para reutilizar código y para facilitar la lectura del código también. Si haces una función que es un proceso en concreto y le pones el nombre de ese proceso en concreto a la función, entonces lees el título de la función y ya sabes que ese bloque de código es para eso en concreto. Entonces te ayuda a organizar el código también. Vale. Sí, las condicionales. Para que un programa sepa lo que tiene que hacer, nosotros le indicamos si pasa esto, pues queremos que suceda aquello. O si sucede aquello, queremos que pase esto otro. Entonces, para decirle ese tipo de cosas, tenemos las condicionales que son, por ejemplo, if, que significa si, por ejemplo, si se cumple esto, else es si no se cumple esto, o incluso si le podemos decir if not sería si se cumple, pero no, o sea, negándolo, si no se cumple sería. Y luego mayor que, igual y estas cosas. Vale, los bucles. Los bucles son para evitar repetir una tarea muchas veces con el mismo código, sería absurdo. Entonces, cuando quieres hacer algo repetidamente, pero es la misma estructura, los mismos datos, pues en abstracto haces un bucle y lo procesas. En lugar de repetir 1000 veces algo sin sentido, por eso están los bucles. Existen dos tipos de bucles principalmente, los for y los while.
Hay una pregunta que suele ser común, que es ¿cuándo utilizo un while o cuándo utilizo un for? Normalmente los for, cuando tenemos algo acotado, que sabemos que hay X número de cosas, por ejemplo, si yo tengo una selección de objetos en Blender, tengo 5 objetos seleccionados, pues yo sé que puedo hacer un bucle for porque lo que quiero hacer es iterar esos 5 cubos en concreto. Cuando estás trabajando con cosas que no sabes la cantidad que tienes o no sabes cuántos elementos puede haber, se suele usar while. While es, vas a hacer pasadas y vas a ejecutar este número de veces, pero es infinito, o sea, infinito hasta que no se cumpla una condición que rompa el bucle. El while tú le dices una condición, le dices si hasta que la variable break no esté en true, por ejemplo, o el nombre de la variable que tú quieras, no salimos del bucle. Entonces tú vas haciendo cosas ahí dentro en el bucle y cuando llega a un determinado momento con una condición, tú cambias de valor esa variable y ya estarías rompiendo el bucle, o si no con el comando break también es para salir de los bucles while. Hay que tener cuidado con los while porque como digo, es un bucle infinito y si no pones ninguna condición que se cumpla nunca, se pueden buclar y se queda el ordenador ahí, no sale y se queda ahí trabado. Vale, esto voy a hablar por encima nada más, sobre todo porque en Blender está, pero no tiene mucho sentido pensar en ello. Las clases y los objetos y la herencia es de la programación orientada a objetos. Es un poco más avanzado y está pensado sobre todo para escalabilidad de aplicaciones complejas y sobre todo si sois equipos grandes de programadores, está muy bien utilizar programación orientada a objetos porque tú puedes hacer objetos que los utilicen otros compañeros o heredar de esas plantillas, que básicamente las clases son como plantillas y de esas plantillas saldrían los objetos. Los objetos tienen características, tienen color, tamaño, nombre, peso, lo que sea, pero también tienen comportamiento. Se pueden mover o pueden gritar o pueden hacer lo que sea. Entonces, está muy pensado sobre todo para evitar códigos con muchas funciones, estructurar toda una aplicación compleja y por eso están los objetos. Hay mucha gente que está en contra de los objetos porque hay como un dicho, ¿no? Que tú quieres una banana y para obtener una banana tienes que programar un mono que te dé la banana, ¿no? Es como sobre ingeniería. Entonces, hay gente que está un poco en contra, pero sí que es cierto que cuando un programa es muy grande o sois equipos de gente grande, sí que es bastante útil el tema de los objetos. Vale, máximas y recomendaciones. Vale, normalmente el objetivo principal y lo primero y lo más importante cuando estás haciendo un código, primero es que funcione, ¿vale? Da igual si tu código está un poco caótico, si estás haciendo algo experimental, hasta que no funcione vas a tener que seguir investigando y seguir viendo cómo conseguirlo. Cuando ya tienes algo que funcione, aunque sea un poco experimental o un poco temporal o tal, pues luego tocaría hacer limpieza y organización y sobre todo poner comentarios. Los comentarios son importantes no solo para si viene algún programador detrás de ti, que estaría bien y se agradece, sino para ti mismo cuando tú haces un código y pasa mucho tiempo y no has visto ese código y vuelves otra vez a coger tu código y dices, ¿y aquí qué estoy haciendo? Y lo has hecho tú hace X años, dices, ¿y aquí qué estoy haciendo? Vale, pues para ti mismo también te sirve poner comentarios y ayudarte a ti y a los que vengan detrás que lean tu código y digan, mira, pues aquí está haciendo esto o está haciendo lo otro. Y así evitas tener que perder el tiempo otra vez viendo paso a paso qué estabas haciendo en ese momento hace 3 años, por ejemplo. También se llama refactorizar, vamos, básicamente. Y luego ya una vez que lo tienes limpito y lo tienes bien, en Blender usa Python, que hemos dicho que rinde menos que C. Pero en Blender tenemos el problema también
que el Python de Blender solo tiene un hilo, no puedes usar multiproceso, ¿vale? O sea, estás limitado y más limitado. Así que solo tienes un core y tienes que tener muy en cuenta siempre el rendimiento con cosas de Blender, sobre todo si usas bucles y eso, en cosas masivas para hacer a muchos objetos a la vez y todo eso. Hay que tener cuidado y una vez que lo tienes ya limpio y funcionando, ya tocaría revisar y ver cómo optimizar y dónde puedes rascar para que vaya mejor. Vale. Eso sería el repaso breve. Todo esto está bien repasarlo y tenerlo fresco, porque ahora voy a ver una serie de scripts y si veis una función o si veis una clase o si veis un operador y cosas así, pues por lo menos os suena que es una variable o que es un booleano o que es un... Sí, queríamos también dar agradecimientos a Nvidia, que es el patrocinador de este evento, ¿vale? La Blendiveria. Y nada, desde aquí le agradecemos a Nvidia que patrocine este evento, ¿vale? Si en algún momento tenéis dudas o lo que sea, podéis interrumpir y preguntar lo que... Sí, sí. Puedes ir poniendo temporizadores. Vas poniendo temporizadores de este fragmento de código. Empieza aquí el start y aquí el end hace la resta del time anterior. Y vas poniendo un comentario, el fragmento tal, el tiempo tal, y vas viendo por bloques qué parte de tu código está tardando más. Y luego hay herramientas de debugging, pero ya sería más avanzado. O sea, con eso y con print puede servir perfectamente. Vale. ¿Por qué estaba dándole más importancia a aprender Python que Python con Blender? Porque en realidad es código Python que tú usas dentro de Blender. Entonces, no hace falta, no hace falta usar mucho de la parte de Blender si no se quiere. De hecho, cuando tú puedas hacer algo con código Python evitando usar la API de Blender, va a ser mejor. ¿Por qué va a ser mejor? Si en Blender me dan una función que hace algo, pero yo puedo hacer ese algo evitando usar su API, es mejor porque el día de mañana, si los de Blender cambian la API, Python no va a cambiar y tu código va a seguir funcionando y si estás vinculado a la API, estás sujeto a los cambios de Blender, ¿vale? Si tu código no estás seguro de lo que estás haciendo y tu rendimiento es malo y Blender te da algo ya hecho, sí puedes utilizar lo que te está dando Blender, es lo recomendable. No hace falta reinventar la rueda. Pero si es algo sencillo, que sabes lo que estás haciendo, mejor usar Python puro que cosas de Blender. Vale, pues esto es Blender en el layout de scripting. Y por ejemplo, a ver, tengo aquí script, basic script. Vale, tengo aquí un script que tengo preparado, ¿vale? Lo voy a copiar. Lo voy a llevar a Blender. Sí, voy a ejecutarlo para que vean lo que hace. Ahora explico un poco para... Vale, pues tengo este script, lo voy a ejecutar, ¿vale? Para que veamos qué es lo que va a hacer. Vale, pues con un clic y este script que ya tengo preparado me he creado un muro de ladrillos, ¿vale? Que lo podría haber hecho de otras maneras manualmente en Blender, con arrays y demás, pero bueno, estamos en un taller de temas de Python.
Entonces, aquí básicamente le estoy diciendo con la API de... Cuando vamos a usar la API de Blender, es el BPY este, el import, importamos el BPY y todo lo que empieza por BPY, punto algo, estás utilizando la API de Blender, ¿vale? El resto, los for y todo el resto del código que no sea BPY algo, es código Python puro, digamos. Entonces, aquí estoy diciendo que, seleccione todo y luego lo borre, ¿vale? Por si lo vuelvo a ejecutar el script, que me borre todo y lo vuelva a calcular. Estamos diciendo el tamaño de el número de bricks en X y en Y los tamaños del ladrillo. Luego estamos haciendo un bucle, luego otro bucle porque estamos en lo que sería una matriz X e Y, como en dos dimensiones. La Y en este caso, que es el eje verde, no estaríamos teniéndolo en cuenta. Entonces, como es una matriz de X e Y, sería un bucle dentro de otro bucle para recorrerte lo que serían las celdas, ¿vale? Va iterando uno en un eje y el otro en el otro y eso va creando el ladrillo. Aquí estamos añadiendo una primitiva de tipo cubo y le estamos diciendo la posición y la escala de eso. Entonces, ahora acabo de ejecutar un script, esto no es un add-on y la mayoría de esto es Python. Estoy usando solo la API para borrar las cosas que haya en la escena y para añadir el cubo. Sí, el resto es todo Python, ¿vale? Entonces, con este tipo de cosas se puede hacer sin necesidad de que sea un add-on. Entonces, muchas veces cuando quieres hacer algo, te lo haces aquí en una escena de prueba, te lo programas y cuando ya lo tienes funcionando, pues es hora de llevártelo a tu add-on. Digamos que tienes un add-on más grande e implementas algo así aparte y cuando ya lo tienes funcionando lo integras luego en el add-on y lo pones en un botón, lo pones bonito y lo pones accesible, digamos, en lugar de con variables aquí para probar. El otro día estuvimos ayer en una charla de animación con Juangra y se me ocurrió una idea de un script muy sencillo. Hice una pregunta. Él es animador y estaba animando un rigging de un muñeco y tal. Tenía un montón de keyframes. Y antes en Blender tú le dabas a ahí y te preguntaba en dónde querías insertar el keyframe, si en la rotación, en la escala o donde tú quisieras, ¿no? No sé por qué los de Blender han decidido que ahora le insertas un keyframe a todo, ¿vale? Le das a la I y te mete keyframe a todo, a la escala, a la rotación, a todo, ¿no? La K ahora hace eso. Ah, vale, pues. Vale. Vale, pues igualmente, como vi eso ayer y le pregunté, de hecho, Juan Gran le pregunté si él es animador profesional y le pregunté qué opinaba él y él le daba igual, decía que le parecía bien. Yo como no soy animador profesional, pero sí que estoy acostumbrado a poner un key solo donde quiero y no tener que estar luego limpiando, me chocó y por eso le pregunté. Entonces, como me dio la idea ayer y era súper sencillo, dije, ¿por qué no hago un script justo para eso? Tengo aquí una escena que la he llamado Remove Flat Curves, ¿vale? Entonces, esto es algo parecido a lo que tenía Juangra ayer, que era animaciones, las que tienen algo de curvas porque están animadas a mano y son las interesantes, y las líneas que están totalmente planas son las que te ha metido Blender al darle a la I, que son las que no queremos, es la basura. Entonces, me hice este script que está en formato add-on, ahora explicaré qué características tiene que tener para que sea add-on. Y lo voy a ejecutar, ¿vale? Ya lo he ejecutado, aparentemente no hace nada, pero es porque he puesto aquí un botón. Este botón es nuevo, ¿vale? Remove Flat Curves, no existe ese botón en Blender normalmente, ahora existe porque he ejecutado mi script. Entonces, ayer estaba haciendo debugging está chequeando si hay errores o no en las curvas que le bailan y tal y cual. Entonces, como estaba haciendo debugging, le estaba molestando las curvas y se puso a borrar 3 o 4 a mano de las que no son las que son las que están rectas. Y ahí me dio la idea y dije, pues mira, le doy un botón y ya te cepillas todas las curvas que no sirven. Básicamente mi script lo que hace es cojo un keyframe,
reviso el resto de keyframes y si están a la misma altura de mí, digo, esta línea es recta y me la cepillo. Eso evitas tener que estar ahí manualmente borrando a mano. Vale, ya que he cargado este script aquí, esto es un script normal, solo que es versión add-on, ¿vale? Versión add-on básicamente simplemente es tener esta cabecera, en esta cabecera le indicamos el nombre del add-on, es como un metadata que se le pone y es para indicarle el nombre de tu add-on, cómo se llama, la descripción de tu add-on, la versión de tu add-on y para qué tipo de Blender es soportado, a partir de qué versión de Blender está soportado. Y luego cosas como dónde va a estar y cosas así. Pero básicamente este fragmento de aquí del Blender Info es lo que le dice a Blender que este código es un add-on, ¿vale? Es la característica que tiene. Y luego también, para que sea un add-on, normalmente tiene el register, que es donde se van a registrar las clases. Registrar las clases quiere decir que vamos a habilitar que Blender pueda leer esas clases y las tenga en cuenta, ¿vale? Si no, no las tendría en cuenta. Y el unregister existe porque cuando desactivas el add-on tiene que deshacer lo que hayas incluido en Blender. Y este fragmento de aquí, que mucha gente no sabe lo que es, en realidad esto solo tiene sentido cuando tienes un add-on con más de un archivo. Si solo tienes un add-on, como en este caso, con un único archivo, te daría igual, lo puedes borrar, ¿vale? Esto es para prevenir, cuando tienes más de un archivo, es para prevenir que se ejecute código que no se tiene que ejecutar y le estás diciendo que solo se ejecute si es el archivo main. Entonces dice, este es el main, ¿vale? Como tienes varios archivos, por si hubiera estás llamando a otra clase y se ejecuta o lo que sea, con esto evitas que se ejecutase ningún código, solo si es el main, ¿vale? Pero ya te digo, si solo es un script de un solo archivo, no hace falta ponerlo. Si lo pones va a funcionar igual, pero no hace falta, ¿vale? Luego, hay una manera de importar que a mí me gusta mucho, ahí en la línea 12 y la 13. Normalmente cuando veis scripts de otra gente veis bpy.types.operator, por ejemplo, ¿no? En la línea 16, donde pone operator, hay gente que pone bpy.types.operator. Y quieras que no, cuantas más caracteres reduzcas en horizontal, mejor. Porque a lo mejor aquí sí te parecen pocos, pero cuando ya tienes un montón, cualquier carácter que te puedas ahorrar a la derecha, mejor. Entonces, si lo importas así, desde aquí quiero importar esto. Le digo, desde bpy.types quiero importar operator. Entonces, cuando yo hago mi clase remove flat curves, ya puedo decir que hereda de operator. Hemos dicho antes que las clases son como moldes. Entonces, los moldes, yo puedo crear un molde desde cero. ¿Para qué hago un molde? Para generar un objeto, ¿vale? Pero yo puedo crear un molde para crear un objeto custom desde cero, pero en este caso estamos heredando de una clase que se llama operator, que es de Blender, ¿vale? Eso es de la API de Blender. Y operator tiene un método que se llama execute, que lo estamos sobreescribiendo, y requiere, un método es una función, ¿vale? Pero de un objeto. Un objeto puede hacer cosas, las cosas que puede hacer un objeto son métodos. Que en realidad un método es una función, ¿vale? Entonces la función execute requiere return finished, le estás diciendo que el programa ha ido bien y ha terminado. Si quieres, si sabes que ha habido un error o estás comprobando un error, le puedes decir return cancelled o cosas así. ¿Vale? Estos son cosas que ha inventado los de Blender, ¿vale? No es de Python. El finished, todo eso. Eso está en la API de Blender, ¿vale? Si queréis, si estáis investigando aquí y veis aquí que hay un apartado que se llama templates de Python, aquí hay como muchos templates también de código Python para Blender. Vale. Si le dais a cualquiera de ellos, se os abre, es un archivo de texto y aquí podéis ver cómo han hecho un ejemplo.
A ver. Vale, voy a abrir el de estructura básica de un addon. Voy a copiarlo. Antes que eso quiero explicar una cosa importante. Es un poco tontería, pero es importante saberlo. Vale. Yo voy a hacer aquí un bucle. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo veas. Voy a hacer un bucle sencillo, ¿vale? Y lo voy a hacer dentro de una función. Con def defines la función y le pones un nombre que tenga sentido, que sea representativo de lo que va a hacer esa función. Entonces le decimos que voy a hacer una función que se llama imprimir números y va a hacer un bucle que va a iterar sobre i. La i se le suele poner i de iterar, ¿vale? Porque así sabes que es un iterador, ¿vale? Y el range le dices que lo va a repetir 10 veces en este caso. Y el print pues es para imprimir por pantalla y vamos a imprimir el número este que va a ir aquí iterando. Vale, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, primero voy a ejecutarlo para que veáis que funciona. Voy a apagar esto aquí abajo para llamar a la función. Aquí definimos la función y aquí la ejecutamos. Vale, voy a copiar. Hay varias maneras de ejecutar este código, ¿vale? Una sería dándole aquí a play, pero no veríamos el print. Tendríamos que verlo si hemos lanzado Blender desde un terminal. Sí que lo veríamos, pero si no, no. Y otra manera que es muy habitual es yo me hago este código, lo copio y lo pego aquí en el terminal del intérprete de Python de Blender y ha funcionado, ¿vale? Ha funcionado, pero ¿qué pasaría si yo aquí pongo un espacio o aquí pongo otro espacio, ¿vale? Si yo aquí le doy al run del play con esto, sí funcionaría bien, pero si yo ahora cojo esto y me lo copio y me lo pego aquí en el terminal de Blender, pues ahora está furulando. Sí. Vale, cuando no funciona eso, porque normalmente suele ser en funciones, aunque esta vez no sé si será alguna utilización, ¿no? Normalmente en Blender esto fallaba, ¿vale? La solución es muy sencilla, pones aquí comentarios, porque Blender, el intérprete este de la izquierda, no sé si lo habrán arreglado o no, no entendía el tamaño de tu bloque, ¿vale? Entonces cuando veía un salto de línea, es como que te daba syntax error, porque no entiende que es del mismo bloque. Entonces tú pones comentarios así vacíos y como ya está uno detrás de otro, ahí sí que lo pillaba y lo copiaba si funcionaba. En este caso ha funcionado, no sé si es que ya lo han arreglado eso, pero os lo digo por si os pasa alguna vez, pues que lo sepáis que poniendo comentarios así ya estaría, ¿vale? Es una peculiaridad de que cuando copias aquí a veces no te va, pues es tan sencillo como es. Está diciendo error de sintaxis porque la consola esta no pilla bien cuando copias y pegas. Si lo ejecutas aquí sí. Vale, pues solo quería aclarar eso por si os pasa, ¿vale? Porque puede pasar. Voy a copiar ahora este, que es la estructura básica de un addon. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Vale, pues para que sea un addon hemos visto que tiene que tener esto. Los operadores, básicamente, es cuando tú estás en Blender y ejecutas cualquier acción. Por ejemplo, voy a darle Shift A, Mesh Cube. Eso que acaba de añadir ahí un cubo es un operador y sale aquí abajo el comando que Blender está usando por debajo. Está tapado ahí un poco con el cartel, pero pone bpy.mesh.primitive add cube add, perdón. Y ese operador de Blender, lo que le está indicando a Blender es que es un operador de tipo mesh y lo que va a hacer es añadir una primitiva de tipo cubo. ¿Por qué sé que es un operador? Porque está dentro de BPY OPS, que son los operadores. Los operadores son como código ejecutable, ¿vale? Código que va a hacer cosas. Vale, aquí en este ejemplo tenemos, voy a ejecutarlo, elegir este y lo muestro. Voy a borrar aquí todo. Aquí tenemos este addon que me ha puesto dos botones, añadir cubo y añadir material, ¿vale? Entonces, tenemos el operador
mesh add material, que es este botón de aquí. Si dejo el cursor encima, se ve en la leyenda que dice que dentro de BPY Ops hay uno que es mesh.addMaterial, que es el que he programado yo aquí, en mesh.addMaterial. Está dentro ya del BPY, ¿vale? Porque lo hemos registrado con el registro. Si cuando dejáis el ratón encima no os sale la leyenda esa de Python, tenéis que ir a File Preference, o sea, Edit Preference, perdón, en Interface, Developer Extras y Python Tooltips. Activáis esas dos, os las recomiendo que las activéis, ¿vale? Así cuando dejéis el ratón encima, sí que os dice el operador, por ejemplo. Y si le das botón derecho, le puedes decir copy Python command y te copia el comando y lo puedes pegar aquí en el terminal y lo puedes ejecutar también, ¿vale? En este caso da error porque está esperando que haya un objeto, ¿vale? Vamos a darle aquí al cube, vemos que el cubo, a ver, los materiales del cubo, vemos que no tiene materiales, ¿vale? Entonces, si con el cubo seleccionado, voy a poner esto aquí a un lado, con el cubo seleccionado le digo add material, pues añadiría un material, ¿vale? Eso es lo que hace este add-on, añade un cubo y el otro botón añade un material. Hemos visto que entonces ya sabemos lo que son los operadores, ¿no? Es el código que tú lo invocas por una URL, por decirlo así, que está en bpy.ops, que son operadores, y con el nombre que haya querido el desarrollador. Y tú invocas esas URLs y ejecutan cierto código, ¿vale? En este caso, pues eso, este sería el execute del add cube, que lo que hemos hecho es decirle que añada un cubo. Y el otro pues lo mismo, el otro es el add material, pues eso, cogemos aquí le creamos un material nuevo, le decimos que use nodos, se lo metemos a el mesh, le hacemos un clear de los materiales si tuviera materiales, que en este caso no tenía materiales, y le hacemos un append de materials, ¿vale? Si veis código en internet normalmente y usan operadores, mi recomendación es que vayáis a Google y busquéis, bueno, podéis ir a Google o preguntarle a ChatGPT también, ¿vale? Son dos opciones, pero con ChatGPT voy a explicar un poquillo. Es importante saber Python porque si tú usas ChatGPT pero no sabes programar, te puede decir cualquier cosa. Y se puede inventar las cosas, incluso se inventa las funciones que no existen y te da el código y se queda tan ancho. Tú lo copias, lo pegas y no funciona. Entonces es importante saber programar porque es como el otro día estuve viendo un vídeo que decía, comparaban a ChatGPT con el GPS, ¿no? Tú vas en el coche y te dice gire a la derecha, pero si tú ves que a la derecha hay un barranco, pues tú eres más inteligente y no vas a girar a la derecha. Pues con ChatGPT pasa lo mismo, ¿no? No hay que hacerle caso ciegamente, hay que saber programar para saber usar la herramienta, ¿vale? Entonces, si ya sabemos programar, por eso es importante saber Python y así podemos aprovecharnos de ChatGPT. ¿Qué hago yo mucho con ChatGPT? Yo hago un código que sé que funciona, pero sé que a lo mejor lo he hecho con prisa o no le he dedicado mucho tiempo, se lo copio y le digo, ¿cómo mejorarías este código? Y me hace una propuesta. Si me gusta su propuesta, la implemento, si no me gusta, la desecho y ya está. ¿Vale? Así aprendo yo y ChatGPT pues también. Vale. Sí, sí, sí. Vale, pues ya hemos visto los operadores que son cosas que puedes invocar en Blender para que hagan cosas, básicamente. Y luego están los paneles, ¿vale? Los paneles también es otra clase de Blender que tú la heredas por aquí, estamos en una clase. Entonces tiene ciertos aquí atributos. Aquí le estamos diciendo que en dónde la vamos a ver en el viewport, ¿vale? En el viewport 3D, que es este de aquí, es de tipo UI, que es de tipo interfaz, y este es el header, este de aquí arriba, si queremos que esté expandido o no y tal igual. Y aquí también había una opción para decirle en los operadores, que no lo tengo aquí, creo que lo tengo en otro código, si no. Hay uno como este que le dices undo, para que soporte undo, porque si no se lo dices,
haces tu operador y le das control Z y no funciona. Pero si le pones la opción de undo, haces el operador y sí que puede hacer redo. O sea, es undo. Vale, los paneles tienen el método draw, que es el que se suele sobreescribir. Y aquí el layout es donde vamos a pintar las cosas. Los layouts es como un canvas o como un lienzo, si sabéis de programación web y HTML y eso. Sería como nuestro canvas y podemos hacer columnas y filas, ¿vale? Entonces, a base de... tenemos el lienzo, que es el layout, y ahí le vamos creando columnas y filas en función de conforme vayamos necesitando. Entonces, normalmente si haces una columna, le pones el nombre de call, por ejemplo, y te creas una columna, y luego le dices que en esa columna quieres agregar un operador. Tú sabes que es un operador porque lo has puesto aquí, porque lo has hecho tú el código y es un operador. Entonces, hay de tipo operador y de tipo prop. De tipo prop es de property, ¿vale? Que es propiedad. En lugar de un operador, puede ser una propiedad también. Entonces, luego tendría el nombre de tu operador, que ya hemos visto que es cómo se invocan. Si lo vas a invocar desde fuera, necesitarías el bpy.ops, pero si lo invocas desde tu propio addon, como ya sabe que es un operador, porque lo estás indicando aquí, no hace falta poner bpy.ops ni nada. Luego le puedes indicar un icono y le puedes indicar un texto. Si aquí vemos, aquí pone el label add material, pero si yo aquí en add material voy a resetear esto, le pongo que text, si yo le cambio ahí el texto y lo vuelvo a ejecutar, va a predominar el texto. Esto es parecido al HTML. El HTML y el CSS, cuando hay una norma que ya existe, si solo hay esa norma, se usa esa norma, pero si le pones el típico important, que los que saben bien de CSS no lo recomiendan, pero esto es básicamente que tiene prioridad el que tú pongas aquí en la UI, igual que HTML. Si tú estás haciendo HTML y pones estilos en el HTML, va a tener prioridad sobre los estilos CSS que tengas de la otra manera, que en realidad habría que hacerlo de la otra manera, pero si estás con prisa y tal, lo puedes poner ahí hardcodeado el style en el HTML. Pues aquí pasa lo mismo. En donde estás en el panel, dibujando la interfaz, si tú le pones aquí el text, va a predominar este sobre el nombre que tenga el operador realmente, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo, si programas un operador que era para una cosa y resulta que al final era para otra, porque ha habido cambios. Puedes mantener el nombre del operador intacto para saber cómo empezó y luego en el text al usuario le va a salir otro nombre que es para lo que realmente es, aunque en realidad era para otra cosa. Luego aquí estamos guardando en una tupla las clases. Una tupla es como un array. Un array es como un mueble donde ponemos las cajas que hemos visto antes, ¿vale? Que pueden ser variables o información en general, solo que es como unas taquillas. Cada taquilla tiene un número. Si tú quieres abrir la taquilla 1, pues te vas a la 1 y abres la 1. Si te quieres ir a la 2 y así. Las tuplas es lo mismo que eso, es como un array, pero es inmutable. Una tupla, lo que haya, no vas a poder quitarlo ni añadirle, ¿vale? Va a ser siempre del mismo tamaño y va a ser inmutable. Sin embargo, los arrays sí son dinámicos, puedes meter y quitar cosas, ¿vale? La diferencia. En este caso, como son 3 clases y no vamos a estar cambiando, pues se usa tuplas. ¿Por qué se usa una tupla y no un array? Podría usar un array perfectamente, pero en memoria pesan menos las tuplas que los arrays, ¿vale? Porque son más sencillas y en memoria pesan menos. Y luego aquí pues estaría haciendo un bucle recorriéndome la tupla y registrando y aquí desregistrando, ¿vale? Entonces hemos dicho que para que sea un addon básicamente tiene que tener esto. Ahora han creado una cosa nueva que se llama extensions, que en realidad no deja de ser un addon, pero hay que poner un archivo extra, ¿vale? Hay que poner un archivo extra. Esta es la web de la API de Blender.
me voy a poner a buscarlo ahora. Se llama manifest.xml. Es un archivo que hay que agregar en tu addon. Si tú agregas ese archivo tiene un metadata, como parecido a esto de aquí arriba, pero mucho más extenso, porque es un archivo para eso, en el cual tú puedes incluir incluso dependencias. Si tu software necesita una librería o no sé qué, lo puedes incluir ahí. Y pones para qué versión de Blender es compatible, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, ese metadata de extensions, como los de Blender Foundation ahora tienen la web de las extensiones, cuando pincháis y arrastráis una extensión y la reconoce Blender, es porque está leyendo el archivo de extensions, pues qué tiene que hacer y de dónde viene y todo eso. O sea, es por eso. Pero básicamente sigue siendo, es lo mismo, es un add-on, pero que tiene un manifest.xml, ¿vale? Que tiene información extra que en realidad es muy parecido a esto, pero más potente porque le puedes decir la web. Sí, mi inglés es de Madrid. Sí, sí, sí. Tu plus. Tu plus, plus, plus. Vale. Luego, por ejemplo, tengo aquí un script para que veáis la importancia de saber más, o sea, es más importante saber Python que Python con Blender, que aunque en realidad todo el rato estamos viendo con Blender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos, nosotros tuvimos una circunstancia, nosotros en nuestros add-ons usamos muchos geometry nodes, ¿no? Y tenemos como muchas escenas de ejemplo y tal y cual, ¿no? Pues si hay un cambio en un geometry node y lo tienes ya en varios archivos de Blender, te tocaría ir, por ejemplo, uno por uno cambiando ¿no? El geometry node, actualizándolo. Y una manera para saber, por ejemplo, de tus archivos, este script de aquí que tengo, que es Python normal, ¿vale? Básicamente lo que hace es, yo le digo un directorio donde tengo mis .blends y imagínate, queremos saber qué magnitud de trabajo nos va a suponer cambiar todos los .blends porque no sabemos si son muchos geometry nodes o pocos, ¿no? Pues aquí yo le estaría indicando una carpeta, que es donde tengo mis .blends, se los, se los recorrería a todos, buscaría los geometry nodes y me diría qué archivos y cuántos tiene el geometry node y así más o menos te haces a la idea, pues son 3, pues los cambio a mano. Pero si son 100, pues ya lo ideal sería intentar automatizarlo, ¿vale? O sea, es un ejemplo práctico para que toméis la dimensión de que Python no solo sirve para cosas dentro de Blender, sino que os sirve para automatizar cualquier cosa que os podáis imaginar. Me pasaron, me pasaron unos wallpapers de Linux, que los tengo aquí además. Todos estos wallpapers son hechos con IA, son de una distribución de Linux, ¿vale? Y estaban en un formato raro, ¿vale? ¿Por qué estaba en ese formato raro? Porque comprimía más y ocupaban menos. Y como son muchos, pues usaron en ese formato. Pero ¿qué pasa? Que muchas aplicaciones no las pueden abrir. Yo me hice un script, le paso la carpeta esa y con una librería de Python que tiene un montón de librerías, me convertí todos esos archivos raros a PNGs. Entonces, y tener lo mismo, pero en PNG, y se lo volví a pasar a la comunidad y todos contentos, ¿vale? O sea, Python tiene multitud de usos, ¿vale? O sea, es guay poder utilizarlo aquí, pero que sepáis que también se puede usar para millones de cosas. De hecho, en inteligencia artificial lo usan mucho por eso, porque Python es fácil de usar y porque tiene un montón de librerías ya hechas, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que queráis hacer, ya existe una librería hecha en Python seguro. O sea, vale, ya hemos visto por encima este. Lo voy a ejecutar a ver si no da error. Estoy en Linux, ¿vale? Porque considero que es un sistema mejor y ya está. No voy a entrar en eso. Además, Blender abre más rápido. A ver, le voy a decir que quiero ejecutarlo con Python. Se llama... Vale. Ah, vale, porque está pensado para ejecutarlo desde dentro de...
Vamos a ejecutarlo desde aquí. Claro, lo voy a tener que lanzar desde internet. Vale, voy a abrir Blender desde un terminal, ¿vale? Lo que dijimos antes, para poder ejecutar aquí un script. También puedes hacerlo, pero eso es de cobardes. Vale, entonces me voy aquí, lo pego y lo ejecuto. Vale, me voy al terminal. Y aquí estamos viendo que está leyendo los archivos. Ah, ya he hecho un crasheo. Ha crasheado. Ha crasheado Blender. Ha sido demasiado para él. Vale, pues básicamente está chequeando los archivos. Vale, quitar materiales y recalcular normales. Vamos a probar esto. También es sencillito, es un script sencillo. Por ejemplo, a mí me pasó en producción. En producción estábamos haciendo infografías de unos parques de Murcia y teníamos que poner muñecos animados que usábamos un software que se llama Anima, no sé si lo conocéis, que es un software de multitudes y tal. Bueno, pues me traía los muñecos en FBX. ¿Qué pasa? Que tirabas el render y parecía que les había chupado una vaca, estaban todos brillantes. ¿Vale? Tenían todos el especular ahí a tope, ¿no? Entonces, como eran muchos y estaban animados, no me iba a ir uno por uno cambiándoles el material. Pues ese es típico proceso que dices Python. Entonces, me hago un bucle, me cojo todos los materiales, les quito el especula y aquí no pasa nada. Pues esto es más o menos parecido, pero... A ver... Sí, aquí quitamos todos los slots de material y recalcula las normales. Vale, aquí no vamos a ver gran cosa. Si yo tengo aquí un material, lo ejecuto, se lo quita y le recalcula las normales, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis ir viendo comandos de Blender y tal? Si yo roto aquí algo, pues aquí ya me va diciendo un comando. Si yo copio este comando, voy a darle Alt R para resetear la rotación, para que esté como estaba, y ya me he copiado el comando de rotar. Entonces, si yo pego ese comando ahí, debería haber rotado. A ver, no me lo ha rotado. A ver, mover. Ojo, copio el comando de mover, lo pego aquí y ya me lo mueve, ¿veis? Entonces, para ver muchos comandos de Blender, en el layout de scripting, aquí abajo podéis ir viendo qué comandos, qué operadores podéis ir utilizando, ¿vale? También si dejáis el ratón encima, podéis ver el operador y le podéis decir copy Python command, ¿vale? Que sería lo mismo. Y luego también, si vais escribiendo, que esto es lo que hacía yo al principio, voy a hacerlo más grande, vais poniendo, por ejemplo, bpy, ops, punto, y le dais al tabulador, ¿vale? Y esto es como en Linux, ¿vale? El tabulador te va a mostrar a partir de aquí qué opciones hay, pero si, por ejemplo, pongo... A ver... Vale. Si pongo... Voy a hacerlo con un objeto, va a ser más sencillo. Tengo un objeto seleccionado, ¿vale? Entonces, con la C, aquí no se ve porque ya he puesto mucho texto, pero al principio ponía que si pones la C es como escribir bpy.context, ¿vale? Escribir bpy.context o la C mayúscula es lo mismo, ¿vale? Si lo veis, es lo mismo. Es el contexto, quiere decir el contexto. Es importante el contexto en Blender, quiere decir que un hotkey no es lo mismo si está tu ratón en la ventana de 3D que si está en la ventana de animación. Puede ser el mismo hotkey, pero hacer cosas distintas porque está en un sitio o en otro. ¿Eso qué significa? Eso significa que es contextual. Quiere decir que yo me puedo comportar de una manera en esta sala, pero me puedo ir a un bar y me comporto de otra manera, ¿vale? Eso es porque estoy comportándome contextualmente al entorno que me rodea, ¿vale? Pues ese concepto lo tiene Blender, ¿vale? Muchas veces si intentáis ejecutar un operador, os va a decir contexto incorrecto. Es como si intentáis sacar una pistola en la discoteca, os va a decir Blender, no, aquí no.
Aquí mejor que En no. el banco sí. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Eso es así porque te permite eso Blender. Entonces tú puedes hacer unas acciones en un sitio u otras en otro. Y si quieres hacer una y estás en otro contexto, tendrías que sobreescribir el contexto, ¿vale? Eso sería engañar a Blender y decirle, no, que estás soñando, no es lo que parece. Vale. Entonces voy a poner que contextualmente, como ahora tengo en Blender seleccionado un cubo, si yo pongo object.name, pues me va a decir que tengo el cubo seleccionado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si esto tuviera un modificador, cualquiera, un geometry node, normalmente. Entonces, y quiero ver sus modifiers, pues pondría mo de modifiers, le doy a tabular y me salen las cosas que hay disponibles, ¿no? Entonces, normalmente escribes una letra, si estás buscando algo, escribes la letra por la que crees que estás pudiendo buscar ahí. O sea, está todo ordenado en una estructura, ¿vale? Esa estructura puedes ir navegando por ella, así con el tabulador, y vas viendo qué opciones hay. Entonces, puedes irte a Modifiers, y luego si tiene algún modificador y le doy a tabular ahora, pues como es el único modificador me lo completa. Si hubiera varios, me saldría un listado, ¿vale? O si quisiera recorrérmelos, también podría recorrérmelos con un for. Por ejemplo, como sabemos que es una cantidad limitada de cosas, puedo usar un for y no hace falta usar un while, ¿vale? Entonces diría que for mod para la variable mod voy a usar modifiers. Y esos modifiers por cada pasada le voy a decir que me imprima el tipo de modificador, ¿vale? Entonces me dice que es de tipo nodos, porque es un geometry node, ¿vale? Python tiene una peculiaridad que cuando se lo comenté a un amigo que programaba, me dijo que eso es porque Python está mal hecho, ¿vale? Básicamente, esto es un bucle normal de toda la vida, ¿vale? En todos los lenguajes un for se hace así. En C++ es un poco diferente, pero es muy similar. Estos bucles de Python rinden menos que otros mismos bucles que tiene Python que se llaman comprehension, ¿vale? Eso os voy a hacer ahora uno para que lo veáis. Paradójicamente, si Python estuviera bien hecho, deberían de rendir lo mismo, ¿vale? Porque es el mismo lenguaje y es el mismo, estás haciendo un bucle. Pero bueno, en este caso estos bucles rinden más, ¿vale? Vale, esto es un bucle en una sola línea. Lo voy a guardar porque me va a devolver una lista. Este tipo de bucles en una sola línea que a priori pueden parecer más complejos, que en realidad no lo es cuando sabes cómo van, rinden muchísimo mejor que los otros. Entonces, he guardado en types, que lo he escrito mal además, he guardado en types los tipos de los modifiers que hay. Entonces, si yo ahora vuelvo a ejecutar esto y le pongo, yo que sé, un bevel, si volvemos a ejecutarlo, pues ahora en types, voy a escribir, vale. Si ahora imprimo types, ahora estamos viendo que hay el de nodos y el de bevel. ¿Por qué me puede interesar hacer esto si lo tengo aquí y lo puedo ver? Vale, porque no siempre estás en plan usuario, a veces estás en plan robot y no tienes esa información, entonces tienes que ir preguntando al software lo que hay y lo que no hay. Claro, por ejemplo, estamos en pleno código y necesito saber, estoy en la interfaz y necesito mostrar un label, que es una etiqueta de texto, necesito mostrarle al usuario que cuántos modificadores tiene ese objeto. Pues le diría con len, que me dice la longitud del array,
y me estaría recorriendo todos y me lo estaría diciendo. Aunque en realidad, para ser más eficientes, en este caso en particular, no haría falta ni recorrérselo, ¿vale? Esto, el modifiers este, actúa como si fuera una lista, pero en realidad no es una lista, ¿vale? Si yo pongo type context_object.modifiers, esto es un BPI struct de esos, de hecho es un collection, como si fuera una colección de Blender. Y luego hay otros que son como BPI structs, que son como estructuras de C, ¿vale? Pero en realidad da igual que sea un collection de este tipo o un struct, porque se está comportando exactamente como si fuera un array, ¿vale? Si yo le digo cómo se accede en un array al último elemento así, pues me va a devolver el último elemento, ¿vale? Y si accedo diciéndole que quiero acceder al 0, pues accedo al primero. Es como el comportamiento es como si fuera el de un array, aunque realmente en realidad no es un array, ¿vale? Eso es la API de Blender. Es la API de Blender y está muy bien que lo hayan hecho así, porque si sabes trabajar con arrays, pues ya eso que te ahorras de saber cómo acceder. Y luego también puedes acceder con get. De hecho, lo de acceder con get, voy a explicar algo que me chocó y que ahora lo hago siempre así. Normalmente cuando uno es educado y va a coger algo, pregunta si hay ese algo y luego lo coge, ¿no? Eso sería la lógica de cualquier humano, que es lo que yo hacía. Pero en Blender he aprendido que no compensa hacer eso. En Blender tienes que intentar cogerlo sin saber si está o no, ¿vale? Tú, sí, te obliga a hacerlo. Tú lo haces y así escribes menos código y, o sea, independientemente lo tenga o no, tú lo intentas, lo coges y si lo tiene o no ya decides. En lugar de hacerlo al revés, es más sencillo hacerlo así, en plan osado. Vale, voy a hacer un ejemplo de eso que acabo de decir. Por ejemplo, en bpy.data, en .data están los datos de, por ejemplo, de objetos, ¿vale? Objects. Voy a decirle que quiero coger, nuestro objeto se llama QE, ¿vale? Vale, entonces en bpy.data.objects voy a decir que quiero coger cube. ¿Vale? Esto sería lo que hago normalmente ahora, ¿vale? Cube. Y luego ya preguntaría si lo tiene o no lo tiene, ¿vale? De hecho, lo haría así. Cube. Esto sí que es un truco de Python, ¿vale? Que no es muy habitual verlo, pero está bien que lo sepáis que existe, ¿vale? Esto lo llaman la morsa o la foca, ¿vale? Porque son como dos ojitos y los dientes de león, ¿vale? El dos puntos igual. Estamos diciendo que lo coja como un osado el cube, si existe o no. Voy a poner aquí, de hecho, para que sea más explícito, ¿no? Con get le estoy diciendo por nombre que coja ese objeto. En caso de que no exista, aquí le estoy indicando que quiero que me retorne none. Entonces, con el if, cube solo va a existir si se cumple esta condición. Si consigue recuperar este objeto, existiría cube. Si no consigue recuperar este objeto, sería none. Entonces, como le dice aquí con el igual, pues no estaríamos entrando en esta condición de if. ¿Se entiende? Vale. If cube in bpy.data. Luego haríamos... Sí, lo que hacía yo antes era esto, que seguramente lo haréis vosotros también. Vale, ¿por qué es mejor la primera que la segunda? Porque en la primera estás teniendo que preguntar si existe para asegurarte que no te da error la segunda línea, ¿vale? La 4 o la 5, no, la 5. De la otra manera, si sucede todo va bien y si no sucede, pues aquí no pasa nada y no pasa nada. O sea, digamos que si tú usas este tipo de llamar a los objetos es porque sabes que ese objeto está ahí, si no te va a dar error, ¿vale? Tu aplicación va a dar un error. Pero si usas get, si no lo consigue te va a retornar none, ¿vale? Entonces no te va a dar ningún error el software.
Si yo hago mi add-on con la otra esta y no está ese objeto ahí, al usuario le va a salir un error y se va a cancelar mi operador y va a ser un poco desastroso porque han visto el usuario un error y van a decir que no funciona el add-on. Si lo haces con get, es como más silencioso y lo puedes decir si lo tiene, procedo y si no, pues no pasa nada, por ejemplo. ¿No? En el segundo caso, como la línea... Ahora mismo no daría error porque la primera línea me estoy asegurando de que exista. El error te lo va a dar si yo cojo esta línea de aquí y hago esto, así me va a dar error. Si no existe me va a dar error y te obliga a poner una comprobación por delante para que no te dé el error. De la otra manera ya sabes que o te lo da o no te lo da, pero no te va a dar un error al usuario, digamos. Aquí, como le estás indicando como si fuera un array, quiero coger la taquilla 4 en mi mochila, si no hay mochila en la taquilla 4 te va a decir Blender, hay un error. Por eso tienes que mirar primero por el agujero a ver si está en la mochila. Entonces, la manera, la manera que lo hago ahora es con get y es sin preguntar ni nada, lo intentas coger y es la manera más... Vale, este puede estar bien. Colores random. Vamos a hacer otro ejemplo. Vale, antes de colores random, vamos a abrir esto. Vale, voy a borrar aquí y voy a ejecutar esto. Vale, he ejecutado esto. Como veis aquí está con la otra manera de importar, ¿ves? ppy.types.panel en lugar de importar. Estamos perdiendo aquí caracteres en horizontal, ¿vale? He ejecutado este addon, pero, a ver, tengo aquí un panel. Sí, en view. ¿Cómo se llama? Blender. Tengo aquí un botón, pero si no tuviera este panel, ¿vale? Y ejecutáis un addon o un script que no tenga panel, porque puede haberlo, podéis darle aquí a F3 y pondríais object, crear, cubo de cubos, ¿vale? Y aquí aparece, porque está registrado. Entonces podrías darle aquí, sería lo mismo que haber ejecutado este botón, ¿vale? Llamando al operador con esa ruta. En este caso, que no iba el clic. En este caso son 3 bucles para cada dimensión del cubo y vamos poniendo cubitos. Y después de este que es sencillito, si os fijáis aquí, esto también es un addon y tiene aquí menos metadata. Cogemos el de colores random y lo ejecutamos. Claro, está computándose eso. Vale, pues básicamente así, en general, eso sería un poco el overview que quería mostrar. Deberían salir colorines ahí. No sé si estarán no. Si tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad o algo que preguntar. Vale, es una muy buena pregunta. Cuando hago trabajo de campo, por así decirlo, que estoy cacharreando y experimentando, puedo programar aquí mismo, ¿vale? Como estáis viendo aquí en el editor este, y hago mis pruebas, pero normalmente no programo dentro de Blender. Normalmente programo en Visual Studio Code y ahora te muestro un poquillo. Voy a ver la otra pregunta. Sí,
pero sí, pero, o sea, la respuesta es sí, ¿vale? Pero estoy diciendo pero muchas veces, ¿por qué? Porque si tú haces un panel, sabéis cosas de videojuegos, ¿no? Un videojuego en realidad es, para que un muñeco se mueva y tal, en realidad es un loop while, como los que hemos visto antes, un loop infinito. Entonces, los paneles y el viewport está constantemente, hay un bucle ahí infinito dibujando para que si yo muevo un cubo se redibuje el viewport y ves qué ha pasado, ¿no? Entonces, si tú pones códigos en los paneles, ese código sí está, conforme se va refrescando el viewport, sí se está ejecutando, ¿vale? Pero normalmente en los paneles no pones lógica, o sea, pones solo interfaz, digamos. No deberías poner código en ahí. Antes existía una rama, o sea, no una rama, antes se podía hacer en Blender, tenía un propio engine, pero lo quitaron de Blender, porque decían que nadie lo usaba. Decían, nadie lo usa, ya está Godot y lo quitamos, y lo quitaron. Pero no puedes hacer un juego dentro de Blender, pero sí que se usa mucho para hacer juegos junto a Godot, por ejemplo, o Unity, o lo que queráis. Y lo que comentabas del environment de desarrollo, te voy a mostrar un poquillo. Alejandro, ¿no? Es como, como suelo trabajar, ¿vale? Sí, cuando trabajas con códigos más extensos, voy a abrir este mismo, por ejemplo. Este es RBD Lab, es uno de nuestros add-ons más populares en la comunidad, lleva 3 años en el mercado y tiene mucho código, ¿vale? Y esto es Visual Studio Code, es de Microsoft, que no me gusta, pero bueno. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Yo usaba Atom, vino Microsoft, lo compró y dijo, pues para usar algo de Microsoft uso Visual Studio. Esa es la conclusión. Vale, entonces, normalmente aquí cuando trabajas con muchos archivos, se suele trabajar con carpetas. Yo tengo, por ejemplo, para los paneles tengo una carpeta, para los operadores tengo otra, para los properties tengo otra, y me reconoce los colores, me los pone bien porque reconoce el color y tal. En Visual Studio voy a explicar lo de los environments por si no lo sabéis. En Python, un virtual environment, tú puedes crear un virtual environment que es como un sandbox, ¿vale? Es un sandbox, yo tengo un proyecto que voy a hacer web scraping a una página de Asia, ¿no? Voy a robarles datos a los chinos ahí, ¿no? Entonces, para ese proyecto me hago un virtual environment y todas las librerías de Python que yo necesite las instalo en ese virtual environment. Así mi sistema Linux queda impoluto y no tengo instalado ni Node ni ninguna librería que me hubiera hecho falta. Se instalan en ese virtual environment, que es como un sandbox, ¿no? Es donde trabajas, es como una máquina virtual, entre comillas, pero sin virtualizar nada, ¿vale? Y entonces, Visual Studio, si te fijas aquí abajo a la derecha pone .venv, eso es porque está usando este Virtual Environment, ¿vale? Entonces, si yo pulso Ctrl-Shift-P y le digo aquí Create Environment, el propio Visual Studio tiene una opción que lo puedes hacer a mano con Python, que también está bien saber hacerlo, o lo puedes hacer desde aquí. Le dices, quiero crear un Virtual Environment. Y te dice, ¿con qué versión de Python? Pues le dices, pues en este caso la 3.12.7, ¿vale? Sería más correcto trabajar con la misma versión que tiene Blender, pero como para yo sé lo que estoy haciendo y no preciso realmente de esa versión, me da igual usar la 3.12 que la 3.10, ¿vale? Por decirlo así. El, el, el Virtual Environment está pensado para crear proyectos y trabajar, no está pensado para tanto como para lo que estás diciendo tú. Lo que tú estás diciendo de si necesitases librerías o algo ahí sería el XML del manifest de las extensiones, esos nuevos. Ahí hay una opción para decirle librerías externas. Eso sí, lo harías así.
pero esto es más para desarrollo en general. Entonces, una vez que yo tengo aquí esto, si queréis, os lo recomiendo que os lo apuntéis. PIP es un package manager de Python, ¿vale? Es como en Linux apt-get o en Pacman en Arch Linux o en Windows Chocolatey, no sé si lo conocéis. En realidad es un comando que sirve para gestionar paquetes. Le puedes decir, instálame este paquete. Este paquete es una librería, ¿vale? Instálame. Aquí le estoy diciendo que quiero instalar una librería de Python. Lo estoy indicando aquí con install. Quiero instalar la PEP 8, el AutoPEP 8 y este es sobre todo importante. El fake BPY module last test, el último, en AMPI. En AMPI es opcional, pero este sí. Con ese paquete consigues que tu virtual environment, teniendo ese paquete y teniendo Visual Studio usando ese environment, que lo está aquí abajo a la derecha, conseguimos que si yo pongo cosas de Blender en el código, si yo empiezo aquí a escribirme bpy.op, ¿ves? Me reconoce, yo he puesto la O nada más, pero me ha reconocido que hay una palabra que se llama OPS. Si yo pongo punto, me va mostrando armature, no sé qué, todas esas palabras no las tiene Visual Studio por defecto, ¿vale? Eso es de la API de Blender. Para que Visual Studio reconozca lo que sería la API de Blender, han hecho un paquete que se llama Fake BPY Module, que es lo que te permite tener este tipo de ayudas de autocompletado de aquí, ¿vale? Eso es importante. Y luego otra cosa importante también, si se os pone en rojo muchas palabras como de ortografía y que no reconoce tal, tenéis que ir aquí en las extensions de Visual Studio Code y hay una que se llama Pilance, ¿vale? Esta viene con Visual Studio. Aquí hay que decirle switch to specific version, o sea, install specific version, ¿ves? ¿Por qué? Porque si te fijas pone que hay una actualización, ¿vale? Yo tengo a ver si puedo ver la versión. La 640, ¿vale? 2023 640, es la última que funcionaba bien, ¿vale? Entonces a partir de ahí estropearon se jodió algo en la librería esta y eso empieza a salir un montón de subrayados en rojo de ortografía como que está mal. Si le decís que queréis instalar una versión específica aquí en Install Specific Version, instaláis la de 2023, la 640, ya no tenéis lleno de cosas rojas el código aquí molestando, ¿vale? La solución es esa. No, para usar Visual Studio no. Lo que sí que hay es una extensión que se llama Blender Development. Esta extensión la ha hecho Jax Lux, el mismo de Geometry Notes, que él era programador Python y ahora está en la Blender Foundation aprendiendo C y ahora está programando en C. Pero esta extensión es suya porque Jax Lux usa Visual Studio también, ¿vale? Entonces, las ventajas que tiene esta extensión, yo uso dos o una, nada más, pero este es uno de los motivos también por el que uso Visual Studio, ¿vale? Solo por esta extensión. Porque con un hotkey yo puedo lanzar Blender y cuando yo escribo código y le doy a guardar, si lo tiene desactivado la opción, porque es opcional, yo le doy a guardar y me refresca los addons. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago un cambio y salgo, me refresca los addons y no tengo que cerrar Blender, volver a abrir Blender para que cargue los cambios. Entonces voy cambiando cosas y voy salvando y lo voy viendo en tiempo real en Blender a un lado. Me pongo Blender a un lado, el Visual Studio al otro, programo, salvo y cada vez que salvo me recarga los addons, entonces veo los cambios que he hecho en el addon. Esa ventaja es muy importante. Si no tienes que estar cerrándolo, abriéndolo o desactivándolo, activándolo. Sí. Pues eso, esto ya solo por eso a mí ya me merece la pena. Tiene más cosas y no se actualiza tanto como me gustaría, pero bueno, como Jack Lux está muy ocupado ahora con Geometry Nodes, pues no pasa nada.
Y eso, entonces en este Virtual Environment ha ido... te decía que en el Virtual Environment al instalar eso, ya te reconoce el fake package ya te reconoce las rutas y te ayuda. O sea, por eso se trabaja aquí, porque tienes esas ayudas, es más cómodo y está pensado para eso. Y luego, si trabajas con Internet aquí tienes un gestor de Git que vas haciendo los commits, vas poniendo qué has hecho, si quieres volver atrás, puedes volver atrás, tienes GitHub integrado, digamos. Si te has equivocado, pues vuelves para atrás o ves lo que cambiaste o ves lo que hiciste. Por ejemplo, a ver, el último commit, ¿vale? En este no tal. ¿Ves? Las cosas que salen en rojo son que he eliminado una línea y he agregado lo que está en verde, ¿vale? Esto es como el GitHub, pero teniéndolo aquí ya en el propio editor, ¿vale? Vale, si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Te has perdido? ¿Conoces? Vale, GitHub es una plataforma... ¿Lo conoces? Lo voy a explicar igualmente. Hay una herramienta que se llama Git, que la ha creado Linus Torvalds, ¿vale? El creador de Linux, y es el creador de Git. Es un control de versiones, para que cuando trabajas en muchos equipos grandes, no se pisen el trabajo los unos a los otros, ¿vale? Entonces, luego había otra empresa por separado que tenía GitHub, que era una plataforma web como un Facebook, que era como una interfaz gráfica para Git, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vino Microsoft con los billetes y dijo, me compro GitHub, ¿vale? Y compraron GitHub. Por eso entreno Copilot con GitHub, con el código sin permiso de nadie. Entonces, por ejemplo, ves, yo tengo aquí en mi Linux el prompt, me dice que estoy en la rama de desarrollo de mi... Yo tengo dos ramas, la rama estable y la rama de desarrollo. Entonces, cuando consideramos que ya es estable los cambios que hemos hecho, yo mergeo, que significa que junto lo que haya hecho en la rama de desarrollo la meto al master, al main, y lo publicamos el lado. Y entonces siempre tengo dos ramas, la de desarrollo, que es donde hacemos los cambios, y cuando ya la estabilizamos la pasamos a master. Entonces, usamos el control de versiones. Hay dos maneras de hacerlo. Antes lo hacía por comandos, como buen Linuxero, pero ya me he habituado a usar el GitHub en Visual Studio Code, que es lo mismo. Tú haces un cambio, te lo detecta que hay un cambio. Mira, de hecho, voy a hacer un cambio para que lo veas. Nada, voy a poner aquí un comentario. Así mismo. Vale, yo hago un cambio, ¿no? Entonces se me enciende aquí un 1, ¿lo ves? Porque ha detectado que hay un cambio. Entonces yo me vendría aquí y si yo pincho aquí me muestra lo que he añadido, lo que he quitado con color verde o rojo, ¿vale? Entonces pondría probable en Iberia, ¿vale? Le doy a commit, le digo que sí, que quiero subirlo y ahora lo está subiendo a internet. Entonces sí, lo tengo con el móvil. Entonces yo este cambio que he hecho aquí en el portátil ahora, si yo me voy al sobremesa en mi casa, me descargo ese cambio y ya lo tengo. Es como trabajo desde el portátil al sobremesa, lo comiteo, luego me voy al otro ordenador, me bajo los cambios y sigo trabajando donde estaba, ¿vale? Eso lo hago yo porque soy solo uno, pero cuando tengo colaboradores, pues lo mismo. Él en su casa hace un cambio, lo sube, yo me lo bajo y así vamos trabajando en equipo, ¿vale? Es para eso. Claro, sobre todo para cambiar de máquina, si estoy en una a la otra, en lugar de coger un pendrive ni nada, pues lo subo el cambio y lo bajo. Luego, por ejemplo, si pincho aquí donde pone development, pues aquí cambiaría de rama. ¿Ves? Tengo la rama main, que es la principal, y luego ahí puedo cambiar de rama. O sea, está pensado para eso, es muy fácil. Y luego... Ah, vale. Como te comenté antes, si tu código es intentas que sea lo más Pythonico posible, que no dependas tanto de la API de Blender, tu código va a durar más en el tiempo. Aunque cambien la API ellos, tu código va a durar más, porque es más Python puro.
Si tu código está muy ceñido a la API de ellos, en cuanto cambien la API te va a tocar actualizarlo, ¿vale? Luego otro problemilla, entre comillas, que tenemos con RBDLA, por ejemplo, para solventar el rendimiento usamos Cython. Cython es como un Python que lo compila en pseudo C, que rinde más que Python, ¿vale? Pero es una sintaxis más marciana y es más difícil y tal. ¿La desventaja cuál es? Pues que tienes que compilar. Python tenemos, en RBDLA, como usamos para agilizar algunos procesos, nos toca compilar para Linux, para Mac y para Windows. Y ahora que está Mac ARM, nos toca para Mac Intel, para Mac ARM. Y ahora que está Windows ARM, nos tocará compilar para Windows ARM, Windows Intel y así. O sea, trabajo extra, digamos. La ventaja que es que rinde más. La desventaja que es que cada vez que cambian la versión de Python de Blender, nos toca recompilar a nosotros, porque va ligado a la versión de Python. Si afortunadamente no la cambian muy a menudo, pero cuando la cambian nos toca recompilar todas las versiones de cada plataforma del sistema. Aunque el addon siga siendo el mismo, tenemos que compilar esas librerías, ¿no? Y bueno, creo que va a haber un descanso en breve y después del descanso Evito va a mostrar nuestros addons principales y las cosas que se pueden hacer con mucho trabajo. Y más o menos lo que habéis visto aquí por encima reflejado en lo que sería el resultado del trabajo que se puede llegar a hacer. ¿Ves? Otra ventaja de Visual Studio Code, si dejas ahí el ratón, ves que dice que hace 2 años yo hice ahí un commit que se llamaba Poca Cosa, ¿lo ves? Entonces estás programando y dices, este código, mira, hace 3 años que hice esto. Está muy bien porque también si tienes colaboradores te dice, tu colaborador hizo este commit y tal, y pues, se sabe todo, no puedes mentir. Está muy bien por eso. Vale, pues eso ha sido un poco, no sé qué os ha parecido, os ha gustado. Interesante. Sí, sí. Lim- Limita mucho el rendimiento. O sea, no limita lo que puedes hacer, lo puedes hacer, pero si dejas el ordenador ahí que se tire su tiempo computando, lo va a hacer, hacerlo lo va a hacer. A no ser que crashee, lo va a hacer. Python es parecido a Python, se supone, en realidad no tanto, pero tiene la ventaja de C, que es el performance, pero tiene la desventaja de C, que tienes que compilarlo. Ese es el problema de Python. No te limita en cuanto a cosas que puedas hacer, las puedes hacer, pero si tú estás haciendo un producto que lo estás vendiendo, no puedes decirle al cliente te tienes que esperar 5 minutos porque está haciendo algo. Python va mejorando con el tiempo el performance y tal, pero a corto y largo y medio plazo no veo que haya solución. De todas formas, para ser un poco optimistas, imaginemos que los de Blender nunca mejorasen los addons ese aspecto porque les da igual, porque ellos siguen con su proyecto, ¿no?
Siempre hay proyectos de Python. Python es una comunidad inmensa, igual que la nuestra de Blender, pero incluso a lo mejor podría decir que hasta más, porque con el boom de la inteligencia artificial que está todo en Python. Entonces, lo bueno de eso es que aparte de ser un lenguaje muy popular, hay muchas librerías, pero es que, por ejemplo, hace poco ha salido un lenguaje que se llama Mojo. Mojo es como Python, o sea, la sintaxis es como si estuvieras escribiendo Python de verdad, no como Python. Y el mismo código, pero lo compila. O sea, tendrías la ventaja de la sintaxis de Python y de que tienes un montón de desarrolladores que ya saben Python, y tendrías la ventaja de C, que es el performance. Y ese proyecto se llama Mojo y salen de vez en cuando salen proyectos así. Luego hay otro que se llama PyPy, que es como pipí, que lo que hace es, en lugar de traducir las instrucciones al vuelo y ejecutarlas, hace una compilación al vuelo y luego ejecuta el fragmento compilado. O sea, lo divide como en fragmentos y esos fragmentitos los va compilando y los va ejecutando. Y eso por lo visto rinde mejor que ir interpretándolo y ejecutándolo. Y se llama PyPy. Y luego hay NumPy y otras tecnologías que intentan usar GPU y cosas así, pero son todo relacionado con Python. Yo hice un thread, un hilo en los foros de Blender diciendo, poniendo el tema sobre la mesa. Tuvo muchos comentarios y tal, pero ahora ya la última vez que lo vi habían pasado 2 o 3 años y dije alguna novedad y nadie contestó. O sea, pasó por ahí una bola del desierto de ese. Así que no creo que no es prioridad para ellos. Pero siempre a lo mejor el día de mañana Mojo, pues con Mojo a lo mejor ya en lugar de Python podemos usar Mojo y ya está. Mojos, como suena, sin H ni nada. Mojo. Sí. Mira, Sí, de hecho, yo he llegado a ver algo relativamente complejo que he bajado en el market, que puede dar un único archivo. No ya un único archivo, un único archivo y o entonces ya es un propósito para que el equipo pueda entender lo que hay dentro. Aparte de todo lo que hemos hecho, estamos utilizando no cada 6 meses una regulación dinámica. Está todo bien organizado para lo más modular posible para poder utilizarlo. claro, claro. ¿Por qué inventaron la programación orientada a objetos? Por ese problema. Tú programas un script súper grande, que es como se hacía antes, de arriba a abajo, pero llega un momento que tienes 2.000, 3.000, 5.000 líneas, eso ya es inviable de mantener y de buscar, tienes que estar buscando para subir, para abajo, para arriba. Entonces, existen alternativas, puedes usar funciones en Python, olvidemos por un momento Blender. En Python podrías hacerte archivos con funciones y llamas las funciones y podrías dividir así el proyecto, que sería la manera más sencilla, ¿vale? Pero lo suyo es, mira, te voy a abrir este como es el primer addon que hicimos, no es que sea el mejor ejemplo de estructura interna de código, ¿vale? Porque lleva 3 años y porque es un monstruo y tiene un montón de código, ¿vale? Pero sí que te puedo mostrar una nueva estructura que estoy usando, close folder, que este sí está más ordenadito, ¿vale? Solo para ver estructura. Entonces, por ejemplo, aquí me estoy basando un poco, lo bueno de si os gusta Godot, Unity y estas cosas, yo no tengo un super addon que me fije en él y cómo puedo hacerlo, pero sí que hay proyectos como Godot y otras cosas que puedo coger ideas de esos proyectos. Entonces, como mi idea es hacerlo modular, lo suyo es que los niveles de arriba solo puedan obtener cosas de los de abajo. Entonces, si tienes eso en mente, te lo vas subdividiendo en carpetas. Por ejemplo, aquí tengo MindModule.draw y aquí tengo sus properties, sus operadores y su todo.
y el draw este. Entonces lo tienes como ordenado, pero teniendo en cuenta cómo hace Godot, que es el nodo padre solo puede acceder a las cosas que tiene como hijos, pero los hijos solo a las de sus hijos y así va como en cascada, ¿no? Entonces es modular, si tú te coges eso ya no depende de cosas de arriba y te lo puedes llevar de aquí para allá, que es lo que hacen en Godot. Claro, porque si estás con dependencias de niveles de superiores, tienes que estar editándolo y adaptándolo. Pero si es una cosa que solo mira hacia lo que tiene internamente, es un módulo independiente. Y así ya puedes. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo. ¿Hay alguna preguntilla más? Con el git ignore, para los que no lo conozcáis, ahí le dices a Git que no quieres que suba esos archivos a internet. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí la carpeta 3 VFX, 3 de 3 FX en español. VFX. Ahí tengo una carpeta que se llama VFX, que es interna nuestra de la empresa. Entonces yo subo todo a internet a GitHub, excepto esa carpeta. En esa carpeta tenemos escenas de prueba o de lo que sea, y el día que hagamos la release eso no se sube ahí. Entonces podemos hacer un deploy sin incluir esas carpetas internas nuestras. Por eso estoy diciendo que ignore esa carpeta ahí, por ejemplo. Ese es el git ignore que le dice a Git que esto no lo tengas en cuenta. Y hay tantas cosas porque hay plantillas que le dices voy a usar Python, entonces la plantilla de Python ya te incluye que no meta los picachés, que no meta los no sé qué, y todo esto es autogenerado. Cuando haces el repositorio hay una opción que dices quiero la plantilla de git ignore para que ignore cosas de Python y ya te viene todo hecho ya. Entonces arriba tú pones las excepciones tuyas y ya. Los picachés son cosas que genera Python cuando está en ejecución y cosas así, que no interesan porque son volátiles, pues ya viene ahí ignorado, ¿vale? Y bueno, yo creo que por mí ya estaría. Así que por descanso, ¿qué es lo que se puede hacer por ahí? Empecéis a ver los resultados de lo que no es divertido. Sí es divertido también. Cuando hay un problema que te cuesta resolverlo y al final lo consigues, te sientes orgulloso y dices, mira, no estaba ni en Stack Overflow y lo he conseguido. O ChatGPT, por ejemplo, le preguntas algo muy complejo y no sabe. Y dices, bueno, pues me va a tocar pensar como toda la vida. Y lo sacas y dices, mira, te he ganado ChatGPT. Claro. Claro.